Gracias por ser parte de nuestro nuevo episodio de Alquimia Interior. Somos Marisa Bertolín, terapeuta, y Viviana Ríos, periodista. Bueno, esperemos que ya nos conozcan, pero por las dudas, la doctora Marisa Bertolín, Viviana Ríos, y este es nuestro tercer episodio. En este caso vamos a ir avanzando, como lo hicimos en el capítulo anterior, ir hablando sobre las distintas técnicas que componen las terapias holísticas. Y hoy es el turno de... Bueno, biodecodificación. Por eso la vez pasada hablamos de las leyes de Hammer, porque la biodecodificación se basa justamente en las 5 leyes de Hammer. Entonces, es la base para tanto para la medicina germánica, las 5 leyes, como para la biodecodificación. La biodecodificación se ha puesto de moda, podemos decir, desde hace, yo diría, casi 2 décadas, con un poco más de comunicación por un lado, pero fundamentalmente por las distintas técnicas de comunicación que son, por ejemplo, el streaming y demás, y por otra cosa más, por el boca en boca. Claro, bueno, en realidad el tema de la biodecodificación, yo creo que hay una necesidad como lo hay también con el tema de las constelaciones, y por eso cuando la gente lo necesita, esa técnica se difunde, se comparte, y entonces la gente empieza a adoptarla. El tema con la medicina germánica, que en realidad es la base de la biodecodificación, yo creo que se ha popularizado más la biodecodificación que la medicina germánica. ¿Por qué? Porque en realidad yo siempre digo, lo ideal es que los mismos médicos adopten la medicina germánica, que se le llama la nueva medicina germánica. Pero ¿qué pasa? Como el sistema médico por ahí no todos están abiertos a cambiar completamente la cabeza, ¿no? Porque hay que desandar años de estudios universitarios para entender una nueva teoría sobre la génesis del cáncer. ¿Qué pasa? La biodecodificación lo que fue haciendo es toma todo lo que investigó Hammer, pero lo adapta de una manera más fácil de aplicar, en donde hay mucha gente que estudia biodecodificación. Entonces, bueno, la medicina no ha incorporado la nueva medicina germánica, pero los terapeutas estudian biodecodificación y están incorporando todo lo de la nueva medicina a través de esa herramienta. Tiene distintos nombres en distintos lugares, como por Claude Sabat. Después distintas personas que fueron abriendo escuelas le fueron poniendo distintos nombres: biodecodificación, decodificación biológica, hay una cuestión de patente, por ahí me explicaste en algún momento. Bioneuroemoción, claro, sí, los que generan la enseñanza, es como que patentan su método. Y bueno, y tienen que ponerle un nombre distinto, ¿no? Como pasa, por ejemplo, con el mismo testeo kinesiológico, kinesiología holística, testeo muscular, diagnóstico bioenergético. Son distintos nombres de una misma herramienta, que le cambian algo, como pasa con las patentes, le cambian algo, le cambian el nombre, y bueno, y es una escuela que... ¿Tiene matices a su vez la práctica? Tiene el matiz del propio, del propio terapeuta, del propio investigador, el abordaje. Es como ver las constelaciones por un constelador u otro. Puede tener el matiz propio pero la base en realidad es la medicina germánica, las 5 leyes, toda la teoría sobre la génesis de la enfermedad. Lo que estuvimos hablando de las 5 leyes, ¿no? El shock biológico, las etapas de la enfermedad, la generación según los conflictos y los órganos, y toda lo que es la parte de los tejidos. Todo se cumple, se utiliza la medicina germánica de base. Lo que se cambia es el nombre y por ahí los recursos terapéuticos. Por ejemplo, la biodecodificación respecto de la medicina germánica le incorpora el transgeneracional, que Hammer hasta ese momento no lo había incorporado. Yo creo que Hammer perdió mucho tiempo, o lo atosigaron y
lo persiguieron tanto Lo que bueno, desconcentraron. claro, pues pudo apenas sostener sus descubrimientos, ¿no? Si te parece brevemente de qué hablamos cuando se habla de transgeneracional. Claro, bueno, cuando hablamos del transgeneracional es incluir los de nuestro árbol genealógico. Ujú. Yo en realidad porque me interesaba la biodecodificación, ya había estudiado la biodecodificación, entonces digo, bueno, a ver cómo abordo de una manera completa todo lo que hay en el árbol genealógico a través de las constelaciones. Después me terminó apasionando tanto las constelaciones que me dediqué más a eso que a la biodecodificación, ¿no? Pero porque realmente es apasionante ver cómo podemos estar... genética, no, porque si tus padres y tus abuelos tuvieron hipertensión, bueno, vos vas a tener, ya como decreto, que eso es algo que condena la medicina germánica, dice, la crisis de diagnóstico es peor que la misma enfermedad, ¿no? Porque es como que le pone un rótulo y una condena al paciente. Y bueno, y desde las constelaciones podemos ver, bueno, qué traumas tuvieron nuestros ancestros, qué situaciones pasaron, cuáles fueron los motivos por los cuales se enfermaron, y nosotros poder abordar hoy más libremente, en vez de cargar con esos patrones, podemos tener otros recursos para abordar los problemas que ellos no tenían, los recursos que hoy tenemos nosotros, ¿no? Entonces, la biodecodificación lo que hace, integra diversas terapias, y también aborda el tema del transgeneracional, pero la base es la medicina germánica. Entonces, puede haber médicos que aplican biodecodificación o puede haber biodecodificadores independientemente de que no sean médicos. Bueno, ahí como biodecodificador, o sea, como terapeuta formado en biodecodificación, justamente como no son médicos los biodecodificadores, lo que tienen que hacer es atender al paciente con el diagnóstico, que eso es algo que se enseña cuando uno da un curso de biodecodificación, o sea, la persona tiene que venir con el diagnóstico médico, porque justamente un biodecodificador no es médico. Lo ideal sería que biodecodificación la estudien los médicos o la medicina germánica, los médicos, más para estas enfermedades tan duras como el cáncer, ¿no? Para que puedan entender cómo funciona la biología. En el caso de un biodecodificador, viene un paciente buscando una solución una solución holística, integral, desde las causas, a lo que le pasó, que no sea solo fármacos, tratamiento oncológico, sino ver, bueno, por qué se generó eso, qué trauma he tenido para que mi cuerpo reaccione de esa manera y haga este proceso, ¿no? de que ese trauma impacte en el cerebro, impacte en el cuerpo. El biodecodificador lo que hace es ayudar al consultante, al paciente, a encontrar esa causa. ¿Para qué? Para que pueda tener una sanación completa, para que, si bien hace su tratamiento médico, no tenga remisión, para que esa somatización o esa enfermedad no se cronifique y la pueda resolver. Entonces, el biodecodificador trabaja con el paciente con un diagnóstico médico, pero le ayuda a encontrar las causas y a encontrar las soluciones para que pueda sanar de una manera natural y empoderarse también con su salud, ¿no? Porque ese es Me el parece objetivo. una vez más importante acá resaltar entonces la seriedad de a quien uno recurre. Sí, por supuesto. Sobre todo para aquellos que van como pacientes, que tengan en cuenta esto, que si una persona que se presenta como biodecodificadora no cumple con estos parámetros básicos, algo está fallando. Claro. Entonces, porque supongo que también debe haber personas que, creyendo aún que están haciendo el bien, no cumplen con los requisitos o los protocolos que deberían, ¿no? Claro. Entonces, una vez más, a esto de luchar por la difusión de las buenas terapias holísticas bien aplicadas. Claro. Donde el testeo se tiene que hacer entre los mismos terapeutas
y entre los mismos tratar de verificar y apartar a aquel que no cumple. Claro. Entonces, en esto me parece que es importante. Eso es lo que yo siempre insisto cuando enseño estas herramientas, ya sea la biodecodificación, el testeo kinesiológico, la terapia floral, ¿no? Que es importante que sepamos cuál es el alcance, cuál es la incumbencia de nuestra capacitación, claro, hasta dónde podemos llegar, cuándo tenemos que hacer que sean reconocidas estas herramientas por la medicina, ¿no? Y que sean reconocidas como complementarias, porque la biodecodificación es complementaria a un tratamiento, que sean bien vistas también, porque si yo digo yo acompaño al paciente en este proceso de solucionar su causa emocional, no le estoy ni perjudicando al paciente porque no le estoy haciendo abandonar un tratamiento, ni estoy en contra de la medicina porque estoy haciendo algo que la medicina todavía no está haciendo. Pero que sí es importante hacerlo respetando los límites que tiene cada terapia, cada formación. Ni más ni menos sería un código de ética, claro, digamos, claro. ¿no? En la práctica. Sí, sí, sí. Bueno, continuamos entonces. Bueno, estábamos en el tema de biodecodificación, ¿no? ¿Cuáles son las bases? ¿Cuál es la función de alguien que es biodecodificador? Hay algo muy importante que destacar en la persona que se dedica a la biodecodificación, que es hacer docencia con el consultante, ¿no? Porque en realidad lo que le tenemos que enseñar a la persona es ¿para qué? Para que vaya entendiendo que nosotros tenemos un cerebro animal que compartimos con los animales, que esto no está codificado con programas biológicos que en principio son de supervivencia, son hechos para la supervivencia y que no están en contra de nuestra vida, ni que nos van a enfermar, ni que nos van a querer matar, porque el miedo es uno de las cosas que más nos cambian la calidad de vida, que nos angustian, y también es una de las emociones que más nos enferma. Nos limita para hacer un montón de cosas que quisiéramos hacer y que no las hacemos por miedo, pero cuando es tan intenso, enseñar primero encontrar a la persona cuál es el conflicto que lo llevó a la enfermedad y cuáles serían las posibles soluciones. Y también explicar la parte biológica desde las leyes para que la persona pueda entender que así como se enfermó, también si encuentra la solución a su conflicto, también puede sanarse. Lo importante es entonces, acá me parece decir que, es lo que estás diciendo de alguna manera, que la solución está en uno mismo. Claro, claro. De acuerdo al contexto, de acuerdo al orientador, o sea, muchas veces la persona necesita eso, la orientación para saber por dónde buscar. Claro. Bueno, Deepak Chopra, que es médico, él siempre dijo, la mejor farmacia está dentro de nuestro cuerpo. Tenemos producción de hormonas, de endorfinas, de analgésicos, o sea, lo que tenemos que hacer es conectarnos con nuestro sanador interno y permitirle que nos cure, ¿no? Y esa curación se da en vagotonía, en descanso. Por eso es tan importante el descanso para la salud, que hoy en día con tanto estrés, con tantas presiones, con tanta autoexigencia, nos exigimos hacer más de lo que podemos y no nos permitimos descansar lo que es saludable descansar, porque hay hormonas durante el día para, por ejemplo, un nivel determinado de cortisol es necesario para que podamos hacer todas las funciones que tenemos que hacer durante el día. Pero cuando baja la luz del sol, cuando entramos, ya nos está predisponiendo el entorno a que entremos en una fase de relajación, de vagotonía. Bueno, en esos momentos, si le permitimos a nuestro cuerpo cambia las hormonas, entonces el cortisol baja, se eleva la somatotrofina, que es una hormona del crecimiento que en los niños y adolescentes lo que hace es promover el crecimiento, pero en los adultos que duermen de noche y se relajan,
La somatotrofina lo que hace es reparar los tejidos y reparar todo lo que estuvimos gastando durante el día, ¿no? Pero para eso es necesario descansar, no ver al descanso como un tiempo perdido, sino como un tiempo ganado en salud. Bueno, yo te voy a preguntar algo que tiene que ver con los males contemporáneos. Las farmacias, con las ventas masivas de fármacos para atacar esto, que por lo que te voy a preguntar, y parece ser, como te decía, el mal contemporáneo, y es la depresión. La depresión tiene tratamiento de manera natural antes de llegar al fármaco como última instancia. Bueno, yo es lo que siempre digo, ¿no? Que lo natural tendría que ser la primera opción y no la última, ¿no? Porque es mucho más fácil tratar algo cuando lo tomamos. En realidad, la causa de la depresión es mucho más es mucho más psicológica, emocional, externa, que es lo que se llama la depresión reactiva, que la depresión endógena, que es por falta de serotonina o neurotransmisores, ¿no? Entonces hay una gran diferencia ahí entre la depresión exógena, reactiva, y la depresión endógena, que es por falta de neurotransmisores. Cuando tratamos a la depresión con antidepresivos, lo que estamos haciendo es una intervención química, pero no estamos abordando nada de lo psicológico, emocional, espiritual, que suelen ser la mayoría de las causas de la depresión, ¿no? Hay gente que se deprime porque no por la soledad. Hoy en día por la soledad es la mayor causa, la desconexión, ¿no? Ese tipo de cosas me parece que es... Bueno, cada franja etaria da sus motivos, ¿no? La gente mayor se deprime por la soledad, ¿por qué? Porque primero tienen que atravesar el nido vacío cuando los hijos, lo que fueron, el motivo de la vida, y ahí vamos al sentido de la vida, ¿no? Yo me fui más a la parte espiritual, ¿no? Si la vida tiene sentido, no me puedo deprimir. Tenga la edad que tenga, y lo que pasa es que el sentido va cambiando según la edad. Cuando somos jóvenes nos da sentido el amor, el enamorarnos, después tener familia, tener hijos, ese pasa a ser el sentido, ¿no? Más allá del sentido propio de realizarse con una profesión, pero gran parte de la vida está orientada a la familia. Los hijos, se casan los hijos y se van, y entonces, ¿y ahora a qué me dedico? ¿En dónde pongo todo mi tiempo, toda mi expectativa, todo mi sentido? Y quienes han estado trabajando y tienen una profesión, les resulta mucho más fácil, reubicar es una cuestión de tiempos, ¿no? Antes tenía tiempo para la pareja y los hijos, y esto para la profesión, y ahora le puedo dedicar, como dice María Blaquier, una astróloga que yo sigo, dice, cuando mis hijos ya tuvieron recibidos, ahí pude dedicarme a la astrología full time. Antes lo tenía como ahí, ¿no? Y bueno, y es un tiempo muy de mucho desarrollo, de mucho crecimiento para gente que ya ha ido encontrando su vocación en la vida. Pero hay otras personas que han puesto todo en los hijos y en la familia, y esas son las que más sienten el nido vacío, ¿no? Entonces la soledad, la falta de a qué me dedico, el no encontrar sentido, pueden ser fuentes de depresión en determinadas personas. Otras, la frustración, puse mucha expectativa en algo, y de pronto en vez de actualizarme y decir, bueno, y cerrar una etapa y decir, bueno, en esto puse energía en ese momento, pero ahora lo voy a intentar de otra manera, voy a buscar ayuda o colaboración con otras personas si no puedo solo. En vez de eso, la persona queda resintiendo, que ese es el resentimiento, es resentir y resentir algo de lo cual me quedé ahí. Y no pude avanzar. Se encapsuló. ¿No? Se encapsuló ahí, me quedé ahí y no puedo salir. Bueno, esa es otra de las fuentes. Entonces hay que buscar, para tratar la depresión hay que buscar cuál es la causa. Y
Y dejar la medicación si no pudimos resolverlo de ninguna manera y hay realmente algo que algún valor químico alterado y algo que no responde a ninguna de las otras terapias, bueno, ahí sí podemos la medicación, ¿no? Incluso no toda la medicación es buena por igual para todos los pacientes, ¿no? De hecho, muchos médicos tienen que probar a ver cuál antidepresivo es el mejor para cada persona. Alientan a las personas a que busquen cuál es la causa para ver si lo pueden dejar, porque después produce acostumbramiento. Y esa era una inquietud. Se hace que uno crea que ya es un camino sin retorno. Y claro, lo que pasa es que mucha gente que ha intentado dejar la medicación psiquiátrica, ya sea el clonazepam, ya sea los antidepresivos y todo eso, producen acostumbramiento. Se necesita cada vez más medicación y el tema es que cuando la querés la querés dejar, Suprimir, abandonar, claro, aparece el síndrome de abstinencia, ¿no? Ajá. Entonces, yo por ejemplo, cuando ha venido gente que a veces lo toman como ya tan dado por sentado de que hay que tomar una pastilla para la depresión, para dormir y todo eso, que ya ni se lo cuestionan, pero yo me acuerdo en un tiempo que hacía mucho tratamiento para adelgazar, que trabajaba con auriculoterapia de las flores, y yo les preguntaba, bueno, ¿cuándo empezaron a aumentar de peso, no? O sea, ¿qué cambió? ¿Cambió la comida? ¿Cambió la alimentación? ¿Empezaron a comer más? No, y hace tanto y tanto tiempo, y eso coincidía con que empezaban a tomar medicación psicoactiva, ¿no? Tomar medicación para dejar para poder dormir, para la depresión, todo eso. Entonces, esa medicación te hace aumentar, pero así fácilmente, 10 kilos, ¿no? En poco tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La persona a lo mejor come lo mismo que antes, o a veces hasta come menos, y sigue aumentando de peso. Entonces yo decía, bueno, pero ¿cuál es la causa de la depresión? Y muchos me decían, no, yo en realidad no tengo ansiedad, ¿no? Tengo ansiedad y me dieron un antidepresivo. O tengo miedo y me dieron un antidepresivo. O tengo preocupación por tal cosa y me dieron un clonazepam, ¿no? Entonces, frente a un determinado tema, porque ni siquiera a la persona la preocupa, bueno, medicación se lo calla, digamos. Claro. Sí, o se lo duerme. Claro, sí, claro. ¿Y qué pasa? Entonces ya la persona ya directamente ni busca solución a eso, porque lo que buscó es solución al síntoma. Da por sentado de que tenga que tomar una pastilla para poder dormir, para poder estar tranquila. Y bueno, y eso es lo que después va haciendo que la persona se vaya acostumbrando a eso. Cuando uno quiere retirar esa medicación, aparece lo que son la abstinencia, ¿no? Entonces en la abstinencia, si antes tenía un poquito así de miedo, cuando dejo la pastilla tengo miedo a no tener la pastilla. Se agiganta. Claro. Has tocado un tema, el del sobrepeso, que seguramente vamos a ir anticipando. En alguno de los capítulos vamos a hablar la imagen estereotipada o la consecuencia o efecto secundario que se da por hecho en el tema del aumento de peso y la menopausia. Claro. Lo vamos a hablar en algún momento. Está prometido, sí, ¿cierto? Bueno, sí, por supuesto. Está prometido. Otra pregunta que tiene que ver con las terapias holísticas en general y si querés con la biodecodificación en particular, es saber si hay edades propicias para estos tratamientos. Para el tema de lo que es biodecodificación. Por ejemplo. Mira, generalmente uno dice, bueno, cuando en el niño tiene que ir la madre, porque hasta los 7 años los niños somatizan. Si hay un síntoma en el hijo, tiene que la madre ver qué es lo que está pasando. Después hay una etapa entre la niñez ahí, los 7 años y los 17, hasta que sea mayor de edad, que está bueno también que lo vean, digamos, lo vean los padres. Los adultos. Claro, los adultos, porque son el marco en donde se cría ese hijo. Entonces, si de pronto,
un hijo está estresado, contracturado, yo lo veía, por ejemplo, en mi sobrino, ¿no? Se contracturaban porque frente a los exámenes por la autoexigencia. Pero bueno, pero esa autoexigencia es muy difícil a un niño decirle no seas tan autoexigente. En todo caso, el padre que hace que genere esa autoexigencia. Claro. Entonces, generalmente está bien, bueno, y esto es lo que coincide con el tema de las constelaciones, ver lo sistémico, a ver por qué ese niño está somatizando eso, o cuál es la causa, cuál es el entorno, el ambiente familiar para que esa persona, ese niño que todavía no es mayor de edad, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, las constelaciones siempre se dice, bueno, 18 años, que hasta los 18 años que constelen los padres y después ya sí, cuando puede hacerse cargo de su vida, bueno, que vaya a constelar. Pero son cosas que hoy en día se están viendo, depende, digamos, también de la apertura que tenga cada niño. Yo me acuerdo que yo estudié, todas estas herramientas las fui estudiando hace décadas, ¿no? Cuando mi sobrina, por ejemplo, era chica, y a ella le encantaban todas estas terapias, y entonces se ofrecía como conejillo de India. Yo le hacía testeo a ella, y bueno, me acuerdo que cuando estábamos haciendo prácticas de constelaciones, ella quería participar. Y yo la dejaba participar. Si yo veía que algo era muy fuerte Claro. para ella, obvio que le decía, bueno, espérame, Claro. ve esto, lo otro, y bueno, no tocábamos determinados temas, pero si era algo, ella por ejemplo estaba, su papá no la reconocía, ¿no? Entonces ella planteaba el tema del papá. Entonces, bueno, hacíamos constelaciones y ella fue haciendo todo su proceso de sanación y maduración, y fue una chica muy inteligente y muy madura también para su edad, pero también yo creo que las herramientas. Entonces, bueno, ahí lo podrán evaluar los padres, ¿no? Pero siempre está bueno que los padres abran Claro. también ellos. En ese caso, los niños tienen una mayor predisposición, una menor barrera para poder participar. Claro, y sí, depende, por ejemplo, el tema de la terapia floral. Tienen menos cabeza seguro, Sí, menos tienen mente para menos ponerle. resistencia, menos mente, pero por Claro. eso terapia. Claro. Por ejemplo, Bach daba Claro. flores a los niños y los niños responden mucho más rápido Claro. que los adultos. ¿Por qué? Porque no tienen justamente toda esa resistencia. No necesitan ni siquiera, porque uno podría decir, bueno, para un tratamiento psicológico un niño no sabe hablar y expresar las emociones. Las flores, como es energía, ellos se sienten atraídos por esa energía y eligen las flores sin mente. Yo me acuerdo cuando también estaba trabajando y armando los sets de flores y mi sobrina venía y me acompañaba y me dice, yo quiero flores, pero me las quiero hacer yo. Y yo dije, que va a agarrar los frascos, va a ser un lío. No, ella lo que decía era que quería elegirlas ella. Pero fíjate vos qué claridad que tienen con la conexión energética. Y ella apenas si veía, porque era chiquitita, así apenas si le asomaba la cabecita por la mesa y ella agarraba con la manito y agarraba sin saber leer siempre la misma flor, que era la flor para sentirse querida, chicory, Mirá vos. y la flor para los miedos, que es mímulo. Mirá vos. No sabía leer, pero sabía elegir la flor. Bueno, Entonces, es una cuestión energética. energética, Claro. por eso te digo que depende, digamos, de cuál herramienta. Si vos vas al psicólogo te dicen, y bueno, determinada edad que vos tengas que saber hablar, pero la terapia floral, con elegir el testeo, que yo le hacía a ella, el testeo kinesiológico, no necesita tampoco tener ninguna edad, solamente algo que le dé miedo y se puede testear. Y yo, por ejemplo, incluyo, que eso es algo que siempre le digo a mis alumnos, yo en cada formación que doy, yo incluyo todo lo otro que estudié. Por ejemplo, en biodecodificación pongo la terapia floral, pongo el testeo kinesiológico y de esa manera lo hago mucho hasta más accesible y una herramienta. Ponemos todo el arsenal terapéutico en cada herramienta. Cuando doy un curso de flores de terapia floral, lo explico desde la bio. Cuando doy biodecodificación, le acompaño con la terapia floral y con el testeo kinesiológico. Entonces, de esa manera es mucho más fácil también aprender. Vamos cerrando el capítulo de hoy, no sin antes decir que la doctora también es formadora, como hemos dicho desde hace
ya desde el primer capítulo, es formadora de todo lo que hemos estado hablando, de terapias holísticas. Pueden comunicarse entonces a través de las redes sociales, hacer las preguntas que quieran para el espacio, hacerle las preguntas pertinentes para ella y bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Terapias holísticas.